Bueno, pues vamos a comenzar. Nuestro primer invitado ya está preparado. Ya saben ustedes que ayer abríamos este programa diario. La semana la abríamos con esa, bueno, pues que el juez ha ordenado lo de la cláusula suelo. Bueno, no se preocupen ustedes que lo hemos llamado así, pero le vamos a dar todos los detalles. La eliminación de la cláusula suelo a los clientes de Cajasur. Nosotros hoy hemos invitado a Álvaro González Astolfi, que viene de Ausbank y que, bueno, nos va a dar todos los detalles. Vamos a pedir que nos lo explique de la manera más clara para que llegue a todo el mundo, a todos los hogares, a todas las edades y a todos los niveles. Todo se ha dicho. Ya saben que aquí en este programa nos gusta emplear un lenguaje básico para que todo el mundo se entere. Vamos a darle la bienvenida a Álvaro. Álvaro, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, buena noticia con la que abríamos ayer este magazine y buena noticia en general, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, ya lo creo, sobre todo por el volumen de beneficiados, una ingente cantidad de 40.410 titulares de préstamos hipotecarios que próximamente se van a ver beneficiados de esa reducción del importe de la cuota de préstamo hipotecario. Hablando de fechas, ¿cuándo se va a notar eso en el extracto, en ese movimiento que todas las familias hacemos a primero de mes y a último de mes? ¿Cuándo vamos a ver o cuándo van a ver las familias beneficiadas en ese aspecto? ¿Cuándo van a ver ese cargo de menos en la hipoteca mensual? Bien, se debe ver en el cargo del mes de diciembre, porque el auto que da pie a la ejecución provisional es de fecha 28 de octubre, momento en el cual se debe dejar de aplicar. Por lo tanto, al ser a partir de esa fecha, los recibos de amortización del mes de noviembre se abonan a primeros de diciembre, ¿de acuerdo? Bueno, primeros, dependiendo de cada préstamo, pero bueno, aproximadamente. Es decir, cuando ya estemos en el mes de la Navidad, exactamente, van a tener estas familias, estas 40.400 familias, pues un dinerito extra. Una reducción en el importe de su cuota. Vamos a ver, hemos hecho una estimación, según los datos medios de las hipotecas, 180.000 euros, 30 años, un Euribor creo que era más uno, y aproximadamente oscilaba entre 150 y 200 euros. Aproximado, indico, esto es una estimación, hay que remitirse luego a los datos de cada hipoteca en concreto para ver exactamente de qué manera va a influir. Pero de manera aproximada la estimación está en torno a 150 o 200 euros. Vamos a ver, que yo sé que las familias ahora mismo, las beneficiadas están nerviosas, me imagino que, bueno, que ya se habrán puesto las pilas y se habrán asesorado, habrán preguntado. De hecho, aconsejamos que se dirijan a Ausbank pues para asesorar a todos los clientes y usuarios que somos de bancos, ¿no? O cajas. Vamos a poner un ejemplo, una hipoteca que yo creo que es la media de 500, 600 euros que pueda pagar una familia, en cuanto más o menos, no son datos exactos, pero sí más o menos una cifra, en cuánto vamos a ver reducida esa hipoteca. Insisto, la orientación estimativa que hemos realizado gira en torno a 150 o 200 euros. No puedo dar más detalle en función de los datos concretos de cada préstamo, pero bueno, si son de 600 euros, pues quizás se queden 450, 420, 470. En esa horquilla entiendo que corresponderá a... Sí, conforme sea mayor la mensualidad, menos van a pagar, evidentemente. Sí, en función también de la fecha, porque como sabes, los préstamos hipotecarios al principio se paga más interés y menos capital, y lógicamente si esa reducción se ve traducida en el interés, pues se nota de manera más... La verdad es que es muy complejo, es muy difícil de interpretar, sí. De entender es muy fácil, porque todos entendemos que va a haber una reducción de la cuota mensual de la hipoteca, pero interpretar toda esa información yo sé que resulta muy difícil porque nadie, bueno, por eso nos ha pasado lo que nos ha pasado, porque nadie entendemos. Exactamente. Bueno, de todas maneras, esto es concreto, son matemáticas financieras. ¿Cómo se amortiza un préstamo hipotecario? Eso no lo sabe ni el que lo hace. Eso, casi. Álvaro, ¿quiénes son los que se van a beneficiar de...? Porque yo creo que
todos los mortales tenemos hipoteca. Estamos hablando de 40.400 Sí. familias. ¿Cuáles son los afortunados en este caso, ¿no? Bien, pues los afortunados son los que en su préstamo hipotecario se incluya la cláusula suelo del 3% y techo del 12%, y la cláusula suelo del 4% y techo del 12%. ¿De acuerdo? En estos dos supuestos, la entidad debe dejar de aplicarlo, como decimos, aproximadamente en el mes de diciembre. El resto de préstamos que no coincida con estas cifras, voy a procurar ser muy didáctico y reiterativo si es preciso, pero conviene dejarlo bien claro. 3.12, 4.12, todo lo que difiera porque el suelo sea mayor o menor, o porque el techo sea mayor o menor, no se va a ver afectado. Tiene que, la escritura de préstamo pero hablamos hipotecario, de porcentajes, del 3 porcentajes. y del 3 y del 4. Pero claro, todos pensamos, bueno, si yo tengo una hipoteca del 3,25, si la del 4 entra, ¿por qué no entra la mía, que está dentro de esa franja? Sí. Esa es la pregunta que ahora mismo se está haciendo todo el mundo. Sobre todo el que la tiene. El que tiene el 3,25 se está diciendo, o el ¿y por qué no? 3,75, porque si dices el 4,25, no porque llegamos al 4 de tope. O el 2,75, no porque, bueno, incluso podríamos pensarla desde el 2,75, ¿no? Sí, porque también está por debajo del 3. Pero pongamos como tope 4, ¿por qué no todas las del 4 hacia atrás entran dentro de esta...? Mira, por una razón muy sencilla. Estamos hablando de cláusulas abusivas que se declaran nulas. Entonces, para que sean nulas, la eliminación de esa condición general de la contratación, ya estamos entrando en tecnicismo de derecho, que no voy a abundar, exige que sea el mismo tenor literal. Tiene que encajar como una pieza de puzzle, para hacerlo práctico para todos. Y las piezas de puzzle en estos casos es 3.12, 4.12. Y todo lo que no sea 3.12, 4.12 no va a encajar y no se va a dejar de aplicar. Pero de todas formas, que nos informemos, asesoremos, si no entramos dentro de este porcentaje. Claro, vamos a ver. Porque lo que sí está claro es que la cláusula suelo ha sido abusiva. Se ha declarado nula. Se ha declarado nula. Si no cumplen una serie de requisitos que prácticamente ninguna lo ha cumplido. Entonces, quien no cumpla los requisitos para beneficiarse de esta ejecución, sí tiene lógicamente los tribunales para exigir o para solicitar, mejor dicho, la nulidad de la cláusula que él tenga y el reintegro de las cantidades que correspondan. O sea, vamos a ver, aquí hemos facilitado que se dejen de aplicar a una serie de casos, pero el resto de casos lo que tienen que hacer es ejercitar su derecho en los tribunales. ¿Es una sentencia provisional? La ejecución es provisional. Es decir, que si reclamamos ahora y nos hacen ese descuento, luego nos pueden, en caso de que ocurra una catástrofe, nos podrían reclamar de nuevo el dinero. Pudiera ocurrir. Además, el procedimiento principal tiene dos sentencias que ya se han declarado nulas por abusivas estas cláusulas, que son del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba y de la Audiencia Provincial de Córdoba, y está pendiente de resolución en el Tribunal Supremo. Hasta el momento, el único precedente que consta en el Supremo es la famosa sentencia de 9 de mayo, que es del plenario, o sea, de toda la Sala de lo Civil, que ya puso bien claro cuáles eran las circunstancias para declarar las nulidades de estas cláusulas. Por lo tanto, al ser de fecha posterior, creemos que debe ratificarlo ya manifestado. ¿Y para cuándo esa ratificación? Eso es... Yo sé que te estoy bombardeando con preguntas, pero... No es bombardear. Me refiero que es complicado poder saber cuándo se va a terminar un procedimiento en el Tribunal Supremo. Porque, claro, nos interesa ahora reclamar, porque si luego no ratifica el Tribunal Supremo, sería un palo bastante gordo. Sí, pero evidentemente esa situación a priori no la contemplamos. Ya he dicho que hace apenas 6 meses el Tribunal Supremo puso de manifiesto de manera bien clara cuáles eran las condiciones, y esto es lo que luego ha ratificado la Audiencia Provincial. Entiendo que va a seguir en la misma línea. Bueno, la verdad que, como decía, es bastante complejo, porque todo esto tiene un camino que se ha trabajado largo y duro. Largo y tortuoso. Estamos hablando de un procedimiento que se inició allá por el año 2010. Otra que no quiero dejar en la recámara, con carácter retroactivo, no. Nasti de Plasti. No, esto es una acción de cesación, o sea, para que se deje de aplicar. Ahora, quien esté afectado o quien se vea beneficiado porque dejen de aplicar esta cláusula y quiera reclamar los importes, lo puede hacer. Lo puede hacer, pero de manera individual en el juzgado. O sea, esa es la segunda parte, ¿de acuerdo? Bueno, te he presentado antes como miembro de
Ausbank, cuéntanos un poquito la función de Ausbank y, bueno, y qué tiene que ver en todo esto, porque... Bien, Ausbank es la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios y nuestro trabajo consiste en asesorar a los clientes en sus relaciones con las entidades financieras, las entidades bancarias. Así que cualquier persona que sea cliente de banco se puede dirigir a vosotros. Nuestra intención o nuestro trabajo consiste en formar e informar. Lógicamente, cuanta más información tengamos, más posibilidad tenemos de conocer nuestros derechos y sobre todo de cómo ejercerlos luego, para que no nos pase lo que ahora estamos viendo, o que ha pasado hace relativamente poco con el tema de participaciones preferentes, con el tema de cláusula suelo, porque se ha producido una comercialización pues, que adolecía de todos los requisitos por parte de las entidades. Nosotros nos hemos visto involucrados en esa vorágine a la hora de suscribir estos préstamos sin contar con la información necesaria y bueno, con el paso del tiempo o cuando las circunstancias han variado de las que inicialmente pensábamos, nos encontramos con sorpresas como, bueno, tenemos una cláusula suelo y lo que mi préstamo que era a interés variable, que me dijeron que si el Euribor subía yo pagaba más y si bajaba yo pagaba menos, resulta que ha bajado y no estoy pagando menos. ¿Por qué? Pues por la inclusión de este tipo de cláusulas. Álvaro, una cláusula abusiva, sí. ¿Pero es ilegal? No, es abusiva, se declara nula. ¿Quién hace la trampa? Bueno, es nula y se tiene por no puesta. Es decir, que no la podemos tratar de ilegal. Como nula, es abusiva por nula. ¿Y quién tiene la culpa de todo esto, de poner esa cláusula abusiva? Bueno, ¿dónde está el germen de todo esto? La nulidad la dictan los tribunales, las sentencias de los jueces. O sea que a priori no debe ser nulo. Evidentemente tiene que cumplir una serie de requisitos, pero hasta que a posteriori no se ve, no se estudia y sobre todo no se solicita el amparo judicial, no podemos indicar que es nula. ¿Por qué nos pasa esto? Pues, como he dicho antes, por la falta de información. Es fundamental estar bien informado y asesorarse. Hablamos de préstamos hipotecarios. El plazo medio actual para un préstamo es 30 años. Como te he indicado, creo que es el contrato más importante que suscribimos a lo largo de nuestra vida. No solo por el plazo, sino por el importe. Conlleva, pues, 200.000, 300.000, por decir alguna cifra. Como te decía antes de broma, es más que el matrimonio. El matrimonio, al cabo de un año, se puede solicitar el divorcio sin más causa, sin más justificación. Hasta aquí hemos llegado y cada uno se... Sí, pero con el banco no te puedes divorciar. Pero desgraciadamente, con la entidad bancaria, si al cabo de un año o de 5 las cosas vienen mal dadas, cambian las circunstancias, no podemos decir, me divorcio, aquí tiene usted las llaves de mi casa, yo dejo de pagar y hasta aquí hemos llegado. No, lamentablemente es un contrato a larga duración y con unas consecuencias económicas importantes. Conviene estar bien informado y asesorado en su caso, para saber todas y cada una de las circunstancias que pueden devenir a lo largo de la vida del préstamo. Yo antes había imaginado, y te lo había comentado fuera de cámara, imaginemos una sociedad sin hipotecas, ¿no? ¿Cómo viviríamos, ¿no? Imagínense ustedes, puesto que todos los mortales o todos los ciudadanos de a pie tenemos hipoteca, sin esa cantidad, ¿no? 400, 500, 800, 1.000 euros, ¿no? Que tendríamos para nuestro bienestar, para vivir, que es de lo que se trata. Para consumir. O para consumir, sin tener que estar mirando que no puedo porque tengo que pagar la hipoteca, que no llego a fin de mes, que puedo encender un poquito más la luz, que me puedo permitir este capricho. ¿Cómo sería esta sociedad? La verdad que haya inventado esto. Eso es una utopía. Sí. Eso es una utopía, es complicado. Vamos a olvidarlo. Porque tendrían que solventar el tema de la vivienda de otra forma, en fin. Bueno, pero soñar no cuesta dinero. No, indudablemente. Gracias a Dios, soñar no cuesta dinero. Los que estamos hipotecados, cuando llega el día 1 y nos cobran la cuota, si dedujéramos ese importe y, como tú dices, lo tuviéramos en el bolsillo para disponer, lo que sea, consumir, regalar, ahorrar, bueno, pues sería una dinamización económica. Ahí sí que los datos macroeconómicos serían bastante más positivos de los que tú has comentado. Y no habría tanto paro, me imagino. Sí. Bueno, estamos hablando de las hipotecas del 3 y del 4. Sí. Las personas que no estén en esas cifras, ¿qué tienen que hacer? ¿Se tienen que unir todos? ¿Se puede hacer individualmente? No, la solución es hacerlo de manera individual, porque se solicita la nulidad de la cláusula
y además el reintegro de las cantidades que se han estado pagando en aplicación de esa cláusula. ¿De acuerdo? Eso es algo que conviene aclarar. Lógicamente, esta segunda consecuencia, porque cuando se habla de reintegro ya estamos viendo billetes, hacemos como el tío Gilito, se nos vuelven los ojos con el símbolo del dólar y se nos nubla la vista. No, eso es la segunda parte. En primer lugar, tenemos que conseguir la nulidad de la cláusula para que dejen de aplicarlo. Y a partir de ahí, según la aplicación del Código Civil, como es una cláusula que se ha declarado nula, se tiene por no puesta y se tienen que reintegrar las partes. Se procederá o se entrará a vislumbrar si hay reintegro o no, ¿de acuerdo? Pero hay que solicitarlo de manera conjunta. ¿Conjunta o individual? Conjunta. Conjunta me refiero, la nulidad y el reintegro. Las dos acciones, pero de manera individual, cada hipotecado tiene que plantearlo. Sí, ahora estamos hablando del caso de Cajasur, pero evidentemente esto existe en todas las entidades bancarias. La gran mayoría del resto de entidades bancarias también tienen cláusulas suelo. Hay algunas que no las han tenido, otras que las han eliminado por voluntad propia o porque ha habido una sentencia del Tribunal Supremo que le ha dicho que las deje de aplicar. Pero todavía hay algunas entidades que siguen aplicando la cláusula suelo. En su entender pues correcta. Ha habido que acudir a los tribunales, evidentemente. Y claro, la única solución para conseguir que se elimine esa cláusula suelo es acudir a los tribunales para solicitar esa nulidad y el reintegro de las cantidades en su caso. Es decir, que pensamos que, bueno, que esta última sentencia va a ir a buen puerto, porque ya hay otras entidades bancarias que ya han sido condenadas a que se elimine, efectivamente. Bueno, de todas formas, como yo decía, en esto hay que asesorarse bien, hay que informarse, se pueden dirigir a Usbank sí, por supuesto. y preguntar. Ese es nuestro trabajo. Claro, evidentemente, porque si miramos de aquí para atrás, lo hemos hecho mal todos, tanto por parte de las entidades bancarias y tanto por parte de los clientes, de los usuarios de bancos, ¿no? Sí, vamos a ver, aquí ha habido una culpa generalizada, quien haya tenido más o menos según el prisma en el que se mire, pero evidentemente en los años del boom inmobiliario, cuando se comercializaban los préstamos hipotecarios pues de una manera masiva y casi sin entrar en detalles, todos hemos sido imbuidos en esa vorágine. Hemos sido testigos de cómo estaba la notaría, cómo estaba el banco, que pase el siguiente, es que no es un chiste, ¿no? Es decir, tú cuando tienes a las 10:30, bueno, vamos con media hora de retraso para firmar una hipoteca, ojo, que esto es una realidad. Y sobre todo no se informaba, y el cliente tampoco tenía la precaución de hacerlo, de las circunstancias, de las condiciones que iba a firmar. Posiblemente el comercial, el empleado de la entidad le había dicho, ¿tú qué capacidad de ahorro tienes? 400 euros, pues yo soy capaz de facilitarte un préstamo hipotecario que pagando 300 te cambias de piso, compras la parcela, el apartamento en la playa y ya claro, entramos en esa dinámica y es muy difícil frenar. Insisto, las entidades no lo comercializaron debidamente en algunos casos, los clientes tampoco actuaron de manera debida a la hora de informarse y asesorarse. Y bueno, creo que ha sido una culpa compartida. Ahora hay que, obviamente, ponerle freno. Se están poniendo de alguna forma y creo que es trabajo de todos sanear estas malas prácticas para que no nos veamos abocados a que se repitan en el futuro. Sí, claro, esto ha sido un compendio de todos, ¿no? Evidentemente, porque, claro, no podemos señalar al notario porque no me ha leído las escrituras al completo, porque están en la obligación, cosa que no se ha hecho. En el banco no me han clarificado todo el contrato que yo voy a firmar, y como me ha dado el dinero, que es lo que yo quería, le firmo lo que me ponga por delante, que también tenemos, es decir, tenemos todos la culpa. Sí. Pero yo creo que es, bueno, que esto sirve para hacer ya las cosas en condiciones, ¿no? Pero ¿cómo tenemos que afrontarlo a partir de ahora? ¿Vamos con un abogado o con un especialista a la hora de pedir un crédito hipotecario o cualquier otra cosa a un banco? Porque esto que estamos hablando aquí, que es a simple vista es muy simple, valga la redundancia, pero hay muchísima gente en casa que no se está enterando, ni de lo que es la cláusula suelo, ni que lo es el Euribor, ni que me van a aplicar un porcentaje. Esas personas, ¿cómo se dirigen a un banco si no tienen esa capacidad para entenderlo? Pues evidentemente en ese caso tienen que asesorarse. Bien sea por abogados, bien sea por asociaciones de consumidores, bien sea por los órganos públicos de información al consumidor que hay. El Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía, las oficinas municipales de información al consumidor, como las del Ayuntamiento de Córdoba o de otros ayuntamientos de la provincia. En fin, hay diversas posibilidades. Lo que es preciso es que se deje, que se asesore.
Sí, pero que es complicado, porque hay Sí. algunas escrituras que tienen hasta fórmulas matemáticas. Sí. Y eso es que es una pasada, yo lo Sí, veo una pasada, vamos. Es complicado, pero lógicamente si no tenemos esa información no vamos a ser conscientes de lo que estamos Sí, firmando. no debemos de firmar. No debemos firmar, pues sobre todo las consecuencias que implica son muy serias, no solo lo que hemos hablado antes durante el plazo de tiempo en el que estamos vinculados a la entidad, sino por el importe económico que hemos de devolver, porque eso es otra cosa que hay que dejar bien clara. El banco no ha hecho un préstamo y ese préstamo tenemos que devolverlo. Que se reduzcan los intereses o alguna otra cláusula que sea declarada abusiva, bien, pero el importe del préstamo lo tenemos que devolver. Tampoco podemos crear la mala conciencia de ya no debo nada, yo no te devuelvo porque tengo cláusula suelo, porque tengo unos intereses excesivos. No, vamos a ver, eso lo podemos ponderar, lo podemos moderar, pero el préstamo hay que devolverlo, ¿de acuerdo? Pero para no llegar a esa situación hay que asesorarse. O sea, yo he indicado algunas de las posibilidades de asesoramiento. Ahora, bien es cierto también que las entidades tienen obligaciones a la hora de informar, de facilitar documentación, información para que el cliente sea consciente de lo que va a firmar y de las consecuencias que ello conlleva. Pero tiene que ser las dos partes, el banco evidentemente con sus obligaciones y el cliente que no acuda y diga, oiga, que estos me dan el préstamo, yo firmo lo que quieran, no, porque luego podemos tener consecuencias que pueden ser nefastas. Otro ejemplo, Álvaro, familias que están ahora en casa que creo que ni tienen las escrituras porque bueno, deben de tener una copia Sí. de la hipoteca, no de la propiedad, porque las escrituras de la propiedad se la queda el banco. No, vamos a ver. O conjunto. Es que puede ocurrir dos casos, que tengamos por un lado escritura de compraventa de la vivienda y luego escritura del préstamo hipotecario, o que estén en una sola, que sea una escritura con subrogación, por ejemplo. En la misma escritura puede transmitirse la propiedad y la titularidad del préstamo. Nos están llegando muchos casos de personas que ni tan siquiera tienen la escritura. Claro, en aquel momento, como tú bien decías, lo que nos importaba era firmar, que nos dieran las llaves y salir pitando. Luego, como hay que liquidar impuestos en la administración, como hay que inscribir tanto la vivienda como el préstamo hipotecario en el registro de la propiedad, la copia de la escritura no nos las dan en ese momento. Y ya, si no nos la dan en ese momento, parece que se nos olvida. Como nos mandan el recibo o vemos que en la cuenta nos cargan cada mes el importe de la cuota, no hemos olvidado y cuando vamos a buscar la documentación no la tengo. Se la tenían que haber dado en su momento y si no, evidentemente, tienen que ir a reclamarla. Se puede pedir una sí, copia. Evidentemente. Bien a la entidad o bien al mismo notario ante el que se formalizó toda la operación. Es importante porque si no, no podemos acreditar, aunque está el registro de la propiedad y podemos solicitar allí toda la nota simple o las certificaciones que correspondan, pero nosotros tenemos que tener en casa nuestro título de propiedad, esta escritura es la que dice que yo he comprado esta vivienda y que además tengo este préstamo hipotecario con esta entidad. Para ver si tenemos cláusula de suelo hay que mirar en las escrituras. La escritura de préstamo hipotecario. En el recibo del banco no viene eso. En el recibo lo que viene es el tipo de interés que me están aplicando, que será el 3% si tengo suelo, o será el 0,98 si lo que tengo es un Euribor más 0,30, que también hay casos que se están dando. Pero para confirmarlo y para verlo... En la escritura de préstamo hipotecario. Y hay que leerse las escrituras enteras. Hay que leerse las escrituras. Por las pobres familias, y por los pobres que somos todos, que nos tenemos que leer o ir a un asesor. Exactamente. De todas maneras, doy una pista. La cláusula suelo está normalmente en la cláusula financiera número 3 o 3 bis que se denomina, que son las de los tipos de interés a aplicar. Esto en su momento, bueno, hemos dicho que ha sido un compendio de cosas, pero en su momento el notario debió leerlo o sí. Debería de haberlo. Mira, hay una serie de circunstancias de obligaciones que tenían las entidades y el cliente que ni tan siquiera se sabían o se saben a día de hoy. Porque, por ejemplo, en la notaría, hasta 3 días hábiles antes de que se produzca la firma, tiene que estar el proyecto de escritura para que se consulte. El notario, por ejemplo, la elección del notario al que se va a otorgar la escritura pública es facultad del comprador. Y eso prácticamente no se sabía. Yo te puedo hablar de mi caso y me imagino que de muchos, mi caso es similar al de muchas familias. Salir del banco y llegar el director con las escrituras y firmarlo sobre la marcha. Eso es nada de 3 días. Claro. Pues ese tipo de información, si se hubiera tenido en aquel momento, pues hubiera sido a lo mejor determinante para
Si no digo que no se hubieran incluido, haber tenido la oportunidad de negociarlas u otras circunstancias. Yo creo, evidentemente, y estarán conmigo, los profesionales son los que deben de informar, porque nosotros los ciudadanos de a pie, si estamos pidiendo X y nos da, vamos a salir corriendo. No entramos en el detalle. Efectivamente. Pero yo creo que un profesional, si se distingue, y la ética profesional debe ser esa, informar con pelos y señales de todo lo que se va a hacer, porque evidentemente a lo mejor cada uno tiene una capacidad intelectual con un nivel diferente, pero hay familias, hay personas mayores que han ido a bancos, que han ido a notarios y no se han enterado de nada. Sí. Y hoy por hoy lo están pagando. Sí, evidentemente. Y a esas personas, bueno, yo en mi caso, la culpa la tengo yo porque yo he firmado lo que me han puesto delante y soy consciente de ello, pero hay personas mayores que evidentemente han firmado lo que le han dicho. Lo que le han dicho. Sí. Y eso es lo realmente preocupante. No, y el problema de estas cosas es que muchas veces le han dicho una cosa y luego se han encontrado con otra a la hora de firmarlo. Efectivamente. Y no se lo han encontrado. Y prueba de ello tenemos las preferentes. Exactamente. No se lo han encontrado, sino que cuando han venido mal dados o ha tenido que plantear cualquier cuestión es cuando se ha dado cuenta, anda, yo creía que había firmado pues un Euribor más tal, me he encontrado con un RPH o me he encontrado con un diferencial de tal, en fin, una serie de circunstancias que quizás se podrían haber solventado a priori con mayor información y sobre todo con asesoramiento debido. Bueno, la verdad que es un tema, como decía, muy difícil de interpretar, fácil de entender, pero claro, con el resultado final que bueno, ha llevado un proceso, hablamos del año 2010, son casi 3 años luchando y bueno, al final esa lucha de momento ha merecido la pena. Hombre, creo que los 40.410 titulares de estos préstamos hipotecarios que a partir del próximo mes de diciembre verán reducidos los importes de las cuotas a abonar, creo que verán que sí lo darán por bueno. Me imagino que bueno, será un día grande para Cajasur. Hablamos de una cantidad de dinero importante que van a dejar de ingresar y de ganar. Sí, evidentemente, pero creo que es más importante que en vez de estar ese dinero en las arcas de Cajasur, esté en los bolsillos o a disposición de las personas que pueden disponer, que no hay que olvidar que estos importes pues van a fomentar, como hemos hablado, el consumo, el ahorro, la inversión, en definitiva van a dinamizar la economía. Sí, no hay que ir con la soga al cuello durante todos los meses del año, que es como venimos viniendo ya, de muchos años atrás ya. Pues, ¿qué podemos transmitirle a todas las personas que nos están viendo, las beneficiadas y las que no son beneficiadas? Vamos a recordar un poco. Bien, las beneficiadas, recordar cuáles son el plazo en el que a partir del cual se va a aplicar, que es a partir del 28 de octubre, que se verá traducido en la cuota del mes de diciembre, que son aquellos que tengan la cláusula 3 de suelo, 12 de techo, o 4 suelo, 12 de techo. Todo aquel que no reúna estas circunstancias pues no se va a ver beneficiado. Estamos hablando del caso concreto de Cajasur, así que el resto de hipotecas de Cajasur que no se ve beneficiado, como de otras entidades, evidentemente pueden ejercer su derecho a reclamar esa eliminación de la cláusula suelo en los tribunales, porque a día de hoy es la única manera de solucionarlo. Sí, porque el banco, bueno, había entidades que sí la han quitado voluntariamente. Ha habido algunas entidades que la han eliminado, no sé si se pueden contar con los dedos de las manos. Son las menos. Hablando en términos generales, la única solución efectiva a día de hoy para conseguir la eliminación de la cláusula suelo son las resoluciones de los juzgados y tribunales. Y por supuesto que cuando vayamos a pedir una hipoteca, si no las dan... Claro, ahora, de todas maneras, ahora estamos en el caso contrario de antes. Antes se firmaban muchas y con una información no muy completa, por calificarlo de alguna manera, y ahora estamos justamente en el lado contrario. Se conceden muy pocos préstamos, pero los que sí se firman, pues ya con toda la información debidamente aportada y suscrita por el cliente. El tiempo es lo que tiene que poner cada uno en su sitio. Tarde más o menos, pero bueno, poco a poco cada uno va ocupando la parcela que le corresponde. Pues Álvaro González Astolfi, ¿alguna cosita más que nos hayamos dejado? Te he bombardeado mucho, ¿no? Creo que no nos hemos dejado casi nada, pero en cualquier caso... ¿Estáis en Gran Capitán? Estamos en Gran Capitán número 20 y el teléfono, si quieres lo digo, si es factible, el 957-496966,
Y bueno, nuestro trabajo es informar y formar a los clientes en sus relaciones con las entidades bancarias. Cualquier tipo de consulta estaremos encantados de atenderles. Y por favor, que lean, aunque sea en cuestión de un día o dos o más, que lean la letra pequeña, bueno, pues para que luego no nos veamos inmersos en esta vorágine que estamos y evidentemente que no nos cobren un dinero que no corresponde, que para eso es nuestro. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros.